Muy buenos días. En esta mañana del primer domingo del nuevo año 2021. Espero que hayan tenido la oportunidad de mirar el video del 31 de diciembre de 2019. Fue bastante interesante ver que varias de las cosas mencionadas allí las vimos cumplidas en el año 2020. Y aún algunas otras que se mencionaron también al mirar todo lo que pasó en 2020 también se cumplieron. ¿Qué tiene que decirnos el Señor a nosotros para este año 2021? En primer lugar, repasar algo del 2020 que son cosas importantísimas que sucedieron. No nos olvidemos que nuestro mapa de ruta es Apocalipsis 24, 1 al 14. Ese es nuestro mapa de ruta. Estamos caminando en ese mapa y en lo afirmado allí. Y que se va desarrollando de muchas maneras en medio de nosotros. Repasemos algo. El Pacto Mundial Educativo entró en acción no en mayo como estaba previsto, sino en octubre del 2020. Todos los centros educativos, jardines, primaria, bachillerato, fueron llamados a participar en seminarios virtuales. El primero, como modelo, fue en Santiago de Chile. Y luego fue en otros lugares. Y es interesante que se está haciendo de una manera muy silenciosa, con muy poca propaganda. Yo personalmente me enteré de lo de Santiago de Chile, puesto que mi sobrina es profesora. Y ella me envió la citación que recibió y en qué consistía este llamado a una nueva forma de educar. Ahora, ¿quién lo dirigió? Está dirigido por el Centro Educativo Católico Hispanoamericano, un ente educativo para manejar este nuevo pacto mundial o este nuevo enfoque educativo. Por lo tanto, es virtual y está dirigido directamente por el Papa. Ahora, de ahí entonces que se ha seguido haciendo y con muy poca propaganda. ¿Cuáles fueron las temáticas fundamentales o son las temáticas fundamentales? El énfasis en los primeros 8 años de vida. En otras palabras, dirigido fundamentalmente a jardines infantiles y a la educación primaria. Fuerte influencia de la ideología de género. Teórica para los de bachillerato, pero muy práctica para los jardines infantiles, para los pequeños que van hasta los 5 o 6 años. Consiste en práctica, en llevarles a practicar un cambio de género al vestirse del sexo contrario en aras de entender que eso significa aceptación, una mejor relación entre los sexos. Sin embargo, el impacto que eso tiene en niños pequeños es muy grande. Aparte de eso, se busca implantar la ideología de género, teórica y práctica. La anulación de conceptos religiosos y aún símbolos religiosos que puedan atentar contra la nueva religión mundial que comenzará el 22. También hay un fuerte choque para aprobar el aborto libre, la eutanasia, por obviamente la ideología de género.
Y se habla mucho de uniones de parejas poliamorosas. Ejemplo, hay una que se realizó, fue informado, no tengo la certeza, pero sí sé que en el extranjero sí, sobre todo en Europa. Una pareja poliamorosa, una mujer y 3 hombres. También podrá ser a la inversa, 3 mujeres y un hombre. El término poliamoroso reemplaza el término adúltero. Por lo tanto, entonces, estamos bajo fuego, no hay duda. En Colombia, en nuestro Congreso colombiano se está discutiendo fuertemente, se insiste, el aborto libre, la ideología de género y se ha agregado ahora la eutanasia, que ya fue aprobada en España, uno de los países junto con Italia más católicos. Ahora, este es el restito del año 2020. Veamos ahora para el año 2021 y 2022. Quiero aclararles que esta información es una información que viene de buenos autores sobre el tema. Por ejemplo, el doctor César Vidal, historiador, abogado y cristiano. Qué importante, y cristiano. Recomiendo las conferencias del doctor César Vidal que usted las encuentra en YouTube. Aparte de eso, también Informativo G24, que reúne a varios especialistas preocupados del devenir del mundo actual. Son respaldos que usted puede tener para amplificar aquello que yo le voy a presentar. ¿Qué podemos esperar para el 2021 y el 2022? Número 1. Va a comenzar una desaprobación de la educación en casa. En otras palabras, si queremos que el Pacto Mundial Educativo alcance sus fines, alcance sus objetivos, tenemos que provocar un desplazamiento de la familia. No hay duda que eso va a ser muy necesario. La educación debe estar en manos del Estado y así también los hijos. En otras palabras, quitar la responsabilidad educativa de los padres y para que quede solo en manos del Estado. Esto es algo que ya se planteó por el gobierno en España. Y hay una tremenda discusión en estos momentos, pero se ve que el gobierno, un gobierno de izquierda, no va a suceder en esto. Incluso han planteado erradicar el español, el castellano, como lenguaje vehicular, dado que hay muchos dialectos, idiomas particulares de algunas autonomías que también funcionan, por ejemplo, catalanes, vascos, etc. Pero el castellano es el idioma de España y por lo tanto de todos aquellos que tenemos cierta influencia española. Se llama un lenguaje vehicular en tanto que sirve para la comunicación total, porque si tuviéramos todos nuestros propios dialectos de pueblo, imagínense, la comunicación sería imposible. Por lo tanto, entonces, repito, se va a insistir en que la educación debe estar en manos del Estado y así también los hijos bajo sus maestros. Se iniciará un programa gradual de limitación a las funciones de la Iglesia cristiana. No hemos tenido persecución en el año 2020, tampoco la tendremos en el 21, pero sí, gradualmente tendremos más limitación en las funciones. Una de las razones podría ser, en el año 2021,
que está circulando un concepto en los médicos de que este rebrote que tenemos de la pandemia, como mínimo, va a durar hasta junio de este año. Por lo tanto, seguirán las confiscaciones, el que estemos todos guardados los fines de semana. Va a seguir eso. Acabo de hablar con mi hermano en Chile y ellos tienen toque de queda todos los sábados y domingos. Por lo tanto, Europa está igual. Esto significa entonces que la virtualidad seguirá siendo la mejor respuesta para la Iglesia cristiana y pueda continuar en el mantenimiento de la relación de fe con la feligresía. Otro punto, se apoyará más fuerte la agenda global, con cambios a nivel en el 2022 de nuevo presidente. Es decir, se busca presidentes que puedan ser partidarios de la Agenda Global 2030. Y se hará cualquier cosa para tratar de que salgan elegidos. Estados Unidos es una muestra, los peligros de la votación electrónica y en nuestro país. Oremos mucho porque Colombia ya aprobó la votación electrónica para 2022. Ahora, David Rockefeller, uno de los representantes del Banco Rockefeller, un representante del Club de Bilderberg, que es la masonería más fuerte que hay en el mundo, él hizo esta declaración. La declaración de él fue la siguiente: me acusan de buscar un nuevo orden mundial. No me preocupa que lo crean. Club de Bilderberg y otros multimillonarios como George Soros que participan, incluyendo el Foro de Davos, apoyan al fuerte grupo económico que representan. La agenda globalista está buscando y provocando que los países se endeuden y puedan de esa manera perder su autonomía económica. ¿Cómo les parece? Este grupo, esta élite mundial económica, está potenciando la capacidad de préstamo. En la medida en que un país toma más préstamos, es el caso de España, va perdiendo su real autonomía económica. Pero esos préstamos no son gratuitos. Esos préstamos tienen ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las condiciones son que tienen que manejar las temáticas fundamentales en cuanto a los énfasis en lo educativo en los primeros 8 años, incluyendo los jardines, y luego bachillerato. Primera exigencia para el préstamo. Segundo, implementar la ideología de género, tanto teórica como práctica. Segunda condición para los préstamos. Anulación de conceptos religiosos y aún símbolos religiosos. Estar dispuestos a implementar fuertemente el aborto libre, la eutanasia y la ideología de género. Bajo estas condiciones hay grandes préstamos. Y hay 3 países que han tomado tantos préstamos que les llevará 100 años para poder pagar, si es que pueden pagar ese préstamo. Y esos 3 países son, lo plantea el doctor César Vidal, Argentina, no es ninguna novedad.
Los mismos políticos en Argentina que están en contra del gobierno lo dicen y lo reconocen, que están arruinando a Argentina, que no tiene capacidad económica. Argentina, Perú, un país que cambió 3 presidentes en una semana, golpe tras golpe, y México. Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto? La agenda globalista está buscando y provocando esto. La mejor manera de dominar un país es endeudarlo. Y hay una capacidad abiertísima de préstamos. Pero esas son las condiciones. Ahora, me atrevo a decir algo que puede ser muy fuerte, pero lo vamos a ver. Porque la Biblia nos habla. Estamos en un momento, según Tesalonicenses 2, capítulo 2, estamos en un momento en que la apostasía está presente en medio de la iglesia cristiana. Y estará más fuertemente presente en la medida que las iglesias vayan sintiendo sus economías muy limitadas, porque cada vez estaremos más en la virtualidad. Vamos a ver iglesias que van a cambiar su ortodoxia, van a cambiar sus principios ante la necesidad de sostener grandes templos, grandes proyectos actuales y aún que están en proceso. Será una apostasía fuertísima a causa de la economía. La antigua tentación que tuvo Jesús. Mira todo esto es mío y me pertenece. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, es una situación que vendrá. No le quepa la menor duda. Esta Agenda Global 2030 ha tenido un modelo inicial donde se pusieron en práctica y en prueba muchas de las cosas que están sucediendo hoy. Y el modelo fue Chile. ¿Cómo le parece? Mi país. El Foro de Sao Paulo, cuando dio uno de sus últimos discursos en Venezuela, el propio presidente Maduro dijo lo siguiente: va a venir una fuerte tormenta bolivariana y va a pasar lo que pasó en la cereza del pastel, Chile. Eso fue lo que dijeron. El país de mejor economía de América Latina fue el que sufrió el descalabro más grande por esta intervención. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan en un país? Primero, desarticular el país. Que no tenga un solo gobierno, sino que sea una combinación de izquierda nacional y Organización de Naciones Unidas. Segundo, desarticular la familia. Lo están haciendo. Desarticular la economía. Lo están haciendo. Implantar la ideología de género. Lo están haciendo. Reducir la influencia de la iglesia cristiana. Lo están haciendo. Insistir en el calentamiento global. ¿Por qué tanta insistencia en el calentamiento global? Hay que acabar con todos los combustibles fósiles. Gasolina, petróleo, todo lo que sea combustible fósil, carbón. Entonces, ¿qué están planteando? Una cosa muy sencilla, que los países de Latinoamérica, Hispanoamérica, comience a pensar y a reconocer que la industrialización, el desarrollo industrial, como utiliza combustibles fósiles para funcionar,
es uno de los causantes del calentamiento global. Por lo tanto, ¿cuál sería la mejor cooperación de Hispanoamérica y otros países? No avanzar en la industrialización. Cesar la búsqueda de implementar más y más empresas. Entonces, que estos países pueden vivir de la venta de sus materias primas. Un retroceso de años atrás en la economía. Pero ¿en beneficio de quién? En beneficio de una élite con mucho poder económico que va a quitar la coautonomía de muchos países a través de préstamos comprometidos. Por otro lado, lo último, el modelo chileno. Inmigración extranjera sin límites como la que hay en estos momentos en mi país. Ahora, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Dónde está Dios mientras tanto? ¿Qué tiene Él que decir? ¿Acaso Él dobló el rostro, dobló la espalda y no quiere meterse en lo que pasa? No, nada de eso. Dios en estos momentos pregunta y afirma. Veamos. Nos vamos a ir al Salmo 2 en los versículos 1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor, es decir, no admiten una autoridad sobre ellos como la de Dios. Y no solo eso, se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esto es lo que está pasando, exactamente. Un mundo sin Dios. Un mundo sin preceptos divinos. Un mundo sin autoridades fuertes y creíbles. Un mundo completamente llegando al extremo de un ateísmo o agnosticismo. Es decir, veo pero no creo y no me convenzo. El problema que Dios está planteando aquí. Están estableciendo un reino mundial sin mí, sin mi aprobación, sin mi beneplácito, en contra de mí. ¿Qué es lo que buscan? Dice Dios. Liberarse completamente de lo que saben y hacen. Quieren ser leyes para sí mismos y leyes para otros. Pretenden borrar toda influencia de mi Hijo Jesucristo en los colegios y aún en la responsabilidad familiar. Establecer una nueva moralidad y una nueva religión universal. Frente a esto, ¿qué dice Dios? ¿Qué sigue diciendo Él? Versículos 10 y 12, en el mismo Salmo. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, rindan alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino. Pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Dios no está ausente y Dios no está silencioso. Dios está hablando. ¿Pero por qué no se escucha su voz? Porque el parlante de Dios y de su palabra somos nosotros, la iglesia, los que conocemos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo. Por eso que esta voz no se escucha mucho hoy.
Y esa es una voz que tenemos que hablarla no solamente en la iglesia, no solamente en los barrios o en los colegios. Tenemos que levantar nuestra voz aún hacia el centro político de nuestro país y advertir en el nombre de Dios. Dios no está silencioso, ni está quieto, ni está de vacaciones. Por eso este versículo 10 al 12 del Salmo 2 es tan claro, es tan claro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Segunda admonición. Déjese enseñar, gobernantes de la tierra. Pero, ¿y dónde están aquellos que van a enseñar? ¿Dónde están aquellos que vamos a comunicar lo que Dios tiene que decir a un mundo en crisis? ¿Dónde estamos? Es bueno que oremos. Es bueno que creamos. Pero encima de eso tiene que haber una acción que ha sido puesta bajo nuestra responsabilidad. Si tú no instruyeres al que no conoce y al que está pecando por no saber, seguramente él se va a perder. Pero yo voy a demandar la sangre de ese hombre, de esa mujer, de tus manos. Y eso lo dice la palabra de Dios. Clarito, clarito, clarito. Ahora, nos preguntamos, más bien Dios nos pregunta, ¿estamos realizando nuestra tarea? ¿O estamos felices y tranquilitos felicitándonos entre nosotros y dándonos abracitos y toques de manos virtuales entre nosotros? El Salmo 78, 5 al 8, nos sigue mostrando qué es lo que Dios nos dice a nosotros. Él promulgó un decreto para Jacob. Nosotros somos como Jacob. Y dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a nosotros, iglesia del 2021 y de cara al 22? Todos los que hemos ejercido autoridad como pastores, como maestros, como padres, como madres, como profesores de colegio, etc. Todos los que hemos ejercido autoridad hemos cumplido con traspasar el mensaje que algunos hemos recibido desde niños. Y ahora de adultos lo hemos traspasado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hemos cumplido esa tarea que se nos dejó. Por eso que tenemos una aplicación a nivel de una sociedad, a nivel de un país y a nivel del mundo. No hemos cumplido la tarea que alguien cumplió en la vida nuestra. Y es lo que tenemos que retomar en forma urgente. Urgente. Y el Señor termina diciendo esto. Salmo 82, del versículo 1 en adelante. Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses, si es que hubieran otros, esa es la idea, dicta sentencia. Dios no está silencioso, Dios no está inactivo frente a todo esto. Todo lo contrario.
preside el consejo celestial entre los dioses y dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Y aquí viene para nosotros. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, porque ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Hermanos, ¿qué tarea tenemos por delante? ¡Qué gran tarea! Hemos hablado aquello que terminó de suceder en el 2020. Hemos hablado qué se visualiza para el 21 y 22. Hemos visto el modelo chileno, el cual me causa a mí tanta tristeza de ver cómo un país está siendo llevado a la miseria. Pero es un país también que se olvidó de Dios. Y tengo que decirlo, con una iglesia cristiana, con algunas excepciones, que se silenció. Pensó más en su futuro que en realizar la tarea. Y finalmente, hemos respondido a la pregunta, ¿dónde está Dios mientras tanto? ¿Qué tiene Él que decir? Y nos hemos basado en el Salmo 2, versículo 1 al 3, Salmo 2, versículo 10 al 12, Salmo 78, versículos 5 al 8, y recomendaría leer todo el Salmo 78. Y finalmente Salmo 82, del 1 al 8. Hermanos, yo no presagio esto diciendo que yo soy un profeta. Yo no soy un profeta. Soy un hombre que pienso, observo la realidad y trato de entender a la luz de las recomendaciones de Dios en su palabra qué es lo que está sucediendo, qué consecuencia puede haber. Y como pastor de la iglesia, le sugiero no simplemente creer esto que yo he dicho aquí, compárelo con lo que dice su Biblia. Que el Señor sea mostrándole que el camino que tenemos por delante no es fácil, pero tampoco es difícil. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fidelidad, seguridad en Dios. No le juguemos chueco a Dios. Pongamos en práctica todo aquello que su palabra nos dice que tenemos que hacer y cumplir, y estaremos seguros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la Iglesia CES. Que la bendición tuya y la protección tuya sea con todos y con cada uno de ellos. Gracias ahora también, Señor, porque el próximo domingo celebraremos nuestra primera Santa Cena del año 2021. Porque queremos que estemos todos para celebrar esa primera Santa Cena. Gracias ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.